Malversación de caudales y fraude al fisco. Vamos a ver los principales aspectos de su núcleo de injusto, un problema muy frecuente dentro de la delincuencia económica, que es la comunicabilidad de la circunstancia. Estoy tratando de buscar ahí que no molesta mucho. Salud, ¿está bien? La comunicabilidad de la circunstancia de ser funcionario al que no reúne la calidad y la naturaleza de estos tipos penales. Vamos de lo general a lo particular. Generalidades sobre la malversación. Para que vayamos entendiendo, la malversación, según la mayoría de la doctrina, es un delito especial impropio, es decir, mira, es tanta la confusión al respecto que incluso algunos dicen que el delito especial impropio es aquel delito común que es cometido por un sujeto que reúne la calidad exigida por el tipo. Eso es un error. ¿Por qué es un error? Porque el que mute en otro título de imputación, en otro delito diferente, cuando el sujeto activo no reúne la calidad original que exigía el tipo, no significa necesariamente que va a cometer un delito común. Inclusive podría ser un delito especial. E inclusive podría ser especial propio. Me explico. Acuérdate que los delitos comunes son aquellos que puede cometer cualquier persona. Delito especial impropio es aquel que solamente puede, aquel que, si no es cometido por el sujeto que exige calidades especiales, muta o transforma o se transforma en otro delito, que puede ser común o especial. Y delito especial propio es aquel que solamente puede ser cometido por el sujeto que reúne las calidades que exige el tipo. O sea, en el delito especial propio, el título de la imputación no se puede dividir. O sea, si el sujeto no reúne la calidad exigida por el tipo, no comete el delito. Y el delito especial impropio, el título de la imputación se puede dividir. Es decir, en el delito especial impropio, si el sujeto no reúne la calidad, comete otro delito, que puede ser común o especial. Según la mayoría de la doctrina, la malversación es un delito especial impropio. Según su servidor, es un delito especial propio. Ya vamos a dar las argumentaciones en este sentido. Según la mayoría, el fraude al fisco es un delito especial impropio, cuyo título de imputación correlativo a la estafa. Nosotros creemos, ojo, aquí tuvimos un cambio de opinión, porque el año 2018 se publicó una ley, la 21.121, que tipificó en nuestra legislación un delito nuevo que se llama administración desleal del patrimonio ajeno. Entonces, hasta la reforma de 2018 pensábamos que el fraude al fisco era un delito especial propio también, ya vamos a dar los argumentos, pero a partir de esa reforma sostenemos que es un delito especial impropio y que deriva en otro delito que es especial. Y inclusive el fraude al fisco, que es el título de imputación original, es un delito especial impropio, y si es cometido por un sujeto que no reúne la calidad, reuniéndose del título de imputación correlativo, deriva en otro delito que es especial propio, la administración desleal del patrimonio ajeno. Suena súper enredado, pero lo voy a ir explicando como se dice coloquialmente con perita y con manzana. Entonces vamos de lo general a lo particular para ir explicando cada una de estas situaciones, y vamos a partir con la malversación. El delito de malversación de caudales públicos consiste a grandes rasgos en la inversión ilícita, esto es, el empleo indebido a través de actos de apropiación o alteración de bienes públicos o equiparados a ellos por parte de los que tiene a su cargo en virtud de una específica función también pública.
¿Cuál es el grave problema que presenta la malversación según la interpretación que hace la mayoría de la doctrina? Respuesta. ¿Cuál es el título de imputación correlativo? Según la doctrina, ¿hay unanimidad? ¿O estamos frente a un problema sumamente discutido? Miren, vamos a ver que hay diferentes hipótesis de malversación. Y según la hipótesis de malversación, el tipo penal correlativo también es distinto. Pero, ojo, inclusive según las mismas hipótesis de malversación, tampoco la doctrina es conteste. Tos crónica, no, gracias a Dios no tengo. Mira, si tú revisas los manuales comunes al uso, inclusive tampoco hay unanimidad en cómo clasificar las diferentes hipótesis de malversación. Esta que estamos exponiendo ahora podemos decir que es la que sigue la mayoría. Y en este sentido serían 4 las clases de malversación. La primera se llama peculado. Es también lo que se denomina malversación por apropiación. La segunda se le llama desfalco. Y es lo que constituiría la malversación por distracción. La tercera es la malversación por aplicación pública diferente, que es lo que ciudadanamente, coloquialmente, se entiende por malversación. Es decir, dar un destino diferente a los dineros, un destino diferente a los que estaban planteados. Y por último, la negativa a un pago o la negativa a una entrega. Entonces repito, dentro de la malversación tenemos 4 grandes hipótesis: el peculado, el desfalco, la aplicación pública diferente y la negativa a un pago o a una entrega. El peculado es la malversación por apropiación, que puede ser dolosa, artículo 233, o culposa en el 234. El desfalco es una malversación por distracción, sería equivalente a lo que se conoce como distracción indebida de dinero dentro de los delitos comunes. La aplicación pública diferente y la negativa a un pago o una entrega, en realidad se trata de infracciones administrativas que por política criminal en Chile se los castiga penalmente. Pero la doctrina critica duramente que estas figuras sean punibles, porque en realidad se trata de infracciones administrativas. Leamos las normas. El peculado está en el artículo 233. Dice: el empleado público que teniendo su cargo caudales o efectos públicos o de particulares en depósito, consignación o secuestro, lo sustrajere o consintiere que otro lo sustraiga, será castigado: 1, con presidio menor en sus grados medio a máximo, si la sustracción excediere de una cantidad tributaria mensual, de una unidad tributaria mensual, y no pasare de 4 unidades tributarias mensuales. 2, con presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo, si excediere de 4 unidades tributarias mensuales y no pasare de 40 unidades tributarias mensuales. 3, con presidio mayor en su grado mínimo a medio, si excediere de 40 unidades tributarias mensuales, en todos los casos con las penas
de multa del doble de lo sustraído y de inhabilitación absoluta temporal en su grado medio a inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos. Ese es el peculado. El peculado doloso. ¿Dónde está el peculado culposo? En el artículo 234, que dice: el empleado público que por abandono o negligencia inexcusable diere ocasión a que se efectúe por otra persona la sustracción de caudales o efectos públicos o de particulares de que se trata en los 3 números del artículo anterior, incurrirá en la pena de suspensión en cualquiera de sus grados, quedando además obligado a la devolución de la cantidad o efectos sustraídos. Ahí vamos a ver algunos problemas que se presentan, por ejemplo, ahora en el defalco, hasta qué momento se produce el reintegro. Mira lo que dice el 235. El empleado que, con daño o entorpecimiento del servicio público, aplicare a usos propios o ajenos los caudales o efectos puestos a su cargo, sufrirá las penas de inhabilitación especial temporal para el cargo u oficio en su grado medio y multa de la mitad al tanto de la cantidad que hubiere sustraído. No verificado el reintegro, ahí viene el problema, ¿qué es hasta cuál es el momento del reintegro, cuál es la oportunidad del reintegro. No verificado el reintegro, se le aplicarán las penas señaladas en el artículo 233. Si el uso indebido de los fondos fuere sin daño ni entorpecimiento del servicio público, las penas serán suspensión del empleo en su grado medio y multa de la mitad de la cantidad sustraída sin perjuicio del reintegro. Vamos a volver a la malversación. Generalidades sobre el fraude al fisco. El fraude al fisco está tipificado en el artículo 239. El fraude al fisco está tipificado en el artículo 239. Tradicionalmente, y fue lo que te enseñaron en tu pregrado, y fue lo que tú escuchas cuando te ha tocado estar en una causa de esta, o lo que has visto en la televisión, o conversado con colegas, da lo mismo. En tu subconsciente, tú sientes que el artículo 239 es una estafa. Eso es un completo error. Chuta, ¿quién está diciendo? ¿Qué se cree este? No, si yo no me creo nada. Es según la estructura del tipo penal. Por favor, mira, abre el código 239. El empleado público que en las operaciones en que interviniere por razón de su cargo, defraudare o consintiere que se defraude al Estado, a las municipalidades o a los establecimientos públicos de instrucción o de beneficencia, sea originándoles pérdida o privándoles de un lucro legítimo, incurrirá en la pena de. Mira la estructura típica. Como dicen los jueces, dame una norma. El empleado público que en las operaciones en que interviene en razón de su cargo. Hasta ahí estamos bien, ¿cierto? Pero ahora viene lo lindo. Defraudare o consintiere que se defraude al Estado. A ver si hacemos bien el ejercicio. ¿Por qué esto no puede ser una estafa? No se peleen. ¿Por qué no puede ser una estafa? ¿Qué falta? ¿Qué está mal? Profesor, no estoy tan seguro, pero finalmente no hay un tercero. Él es el propio quien administra, quien se apropia Esa es la respuesta. o hace suyo los dineros, que son del Esa es la Estado. respuesta. ¿Qué es lo que define la estructura típica de la estafa? ¿Que se engaña a quién? A un tercero, o a otra persona. Que se engaña a otro, ¿cierto? ¿Y qué pasa en el fraude al fisco?
es el propio funcionario público que se hace suyo los dineros del fisco. Te estás engañando a ti mismo, ¿cierto? Claro. ¿Alguien de los presentes se engañó a sí mismo comprándose una bicicleta o máquina de ejercicio durante la pandemia y la terminó usando para colgar ropa? Tú te engañaste a ti mismo. Pero eso no es punible. ¿Se entiende, no? Para que haya una estafa, tú tienes que engañar a un tercero. Tienes que engañar a otro. En cambio, si tú ves la redacción del 239, no engañas a otro. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Te engañas a ti mismo. Entonces, ¿cuál sería la figura correlativa? Cambia la cosa si tú te vas, por favor, al artículo 470, al número 11. Al que, teniendo a su cargo la salvaguardia o la gestión del patrimonio de otra persona, ¿viste que es distinto? Al que, teniendo a su cargo la salvaguardia o la gestión del patrimonio de otra persona, o de alguna parte de éste, en virtud de la ley, de una orden de la autoridad o de un acto o contrato, le rogare perjuicio, sea ejerciendo abusivamente facultades para disponer por cuenta de ella o obligarla, sea ejecutando u omitiendo cualquier otra acción de modo manifiestamente contrario al interés del titular del patrimonio afectado. Entonces, dicho de otra manera, en el artículo 239, en realidad nos encontramos con la estructura típica de otro delito que se llama administración desleal del patrimonio ajeno. ¿Se entendió eso? Sí, profesor. ¿Se ve la diapositiva? Sí, perfecto. Que a veces como que se me desconfigura un poquito el Zoom y me muestra otra cosa. Entonces por eso siempre, una vez me pasó que estuve hablando media hora y nadie me dijo, oye, no, estamos viendo una diapositiva distinta. Así que ahora prefiero preguntar. Entonces, el fraude al fisco, sabemos que se encuentra descrito y sancionado en el artículo 239. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de estos delitos? El artículo 233, perdón, sí, ya, dejémoslo ahí. El peculado, según la mayoría, es un delito especial impropio. Según su servidor, es un delito especial propio. El fraude al fisco, según la mayoría, es un delito especial impropio. Y el título de imputación correlativo sería la estafa. Según su servidor, el fraude al fisco también es un delito especial impropio, pero el título de imputación correlativo es otro. No es la estafa, es la administración desleal del patrimonio ajeno. Tengan muy claro que cuando digo las opiniones de su servidor, tengo clarísimo que el derecho penal va a seguir existiendo cuando me muera, pero creo que la gracia de tomar estos cursos de posgrado es que los profes te hagan razonar sobre interpretaciones tradicionales para que tú vayas después teniendo en consideración argumentos distintos a los que ya estudiaste. Pienso que esa es un poco la gracia de hacer un posgrado. Por eso hago hincapié a interpretaciones distintas y siempre haciendo presente lo que dice la mayoría. Entonces, ¿cuál es la naturaleza jurídica de estos delitos? Una de las aristas más relevantes del estudio de esta figura se refiere precisamente a su clasificación como delito en que se exige una calidad especial al sujeto activo, la de funcionario público. O sea, sabemos que son delitos especiales, pero tenemos este problema de
Pero, ¿por qué se insiste en que la malversación es un delito especial propio? ¿Y por qué se insisten? Claro, ¿quién digo? Porque la malversación es un delito especial impropio, y por qué insisten en que el fraude al fisco es un delito especial impropio, en que el título de imputación correlativo es la estafa. Propósito de la investigación. Vamos a analizar el tratamiento que se propone en el derecho chileno, determinando quiénes pueden ser sujetos activos de estos delitos desde una perspectiva del injusto penal y las exigencias propias que debe investir la calificación del sujeto, para luego identificar cuál sería el tratamiento de aquellos que no cumplen con los presupuestos del tipo objetivo de estos delitos. ¿Qué dice la doctrina tradicional? Son delitos especiales aquellos de los que solo pueden ser sujetos activos quienes posean ciertas condiciones especiales que requiere la ley, de tal manera que el destinatario de la norma está identificado por una calificación especial, pudiendo ser autor solo la persona que satisface la exigencia del tipo objetivo. Delitos especiales propios y delitos especiales impropios. Se distinguen dos clases de delitos especiales. Los delitos especiales propios, en los cuales el tipo penal designa como autor a sujetos que poseen una calidad especial, sin existir una figura delictiva aplicable a los sujetos que no la posean, y los delitos especiales impropios, que son aquellos que pueden ser cometidos por cualquier sujeto, pero en los cuales la calidad especial del sujeto agrava la penalidad, existiendo una figura base o residual aplicable a los que no la posean. Acá subrayo, no confundamos cuál es la figura base o residual. En algunos manuales se dice derechamente, es aquel delito común que. Eso es un error, porque la figura base o residual puede ser un delito común, puede ser un delito especial impropio, o puede ser un delito especial propio, según cómo estén redactados los tipos penales, según cómo sea la estructura de cada uno. ¿Qué dice la señora mayoría? Dicen, se considera mayoritariamente que tanto la malversación de caudales como el fraude al fisco son delitos especiales impropios, existiendo, según ellos, en ambos casos una figura básica residual en virtud de la cual se debería sancionar al partícipe no funcionario. Vamos de lo general a lo particular. Malversación como delito especial impropio. Se ha dicho tradicionalmente por la doctrina chilena que el delito de malversación de caudales es un delito especial impropio. Sin embargo, aquí ya empieza el redoble de tambores y las críticas que efectuamos, no logran ponerse de acuerdo respecto a cuál es el delito común que les sirve de figura base o de figura residual. Incertidumbre jurídica que parece inaceptable. ¿Cuál sería la figura residual? Mira, por favor, el cumpleaños de serpientes que hay en las propuestas de la doctrina sobre el delito especial impropio. Algunos dicen que es una apropiación indebida, otros dicen que es un hurto, otros dicen que es una estafa, otros dicen que el hurto o la estafa según el caso, otros dicen que el hurto, la apropiación indebida o la estafa según cuál es la circunstancia concreta, y la última postura es la que podríamos denominar lo que dice la doctrina mayoritaria moderna, dependiendo de la modalidad comisiva, se trataría de una apropiación indebida o de un hurto. O sea, tratándose del artículo 233, si lo comete un delito, si lo comete un autor que no reúne las calidades exigidas por el tipo, sería un hurto, y en el caso del artículo 235, si el delito es cometido por un sujeto que no reúne la calidad, sería una apropiación indebida. El 233 sería hurto, el 235 una apropiación indebida. Vamos descartando. ¿Por qué no puede ser una apropiación indebida?
Estos son los argumentos que proponemos para decir que es un delito especial propio. ¿Y por qué no puede ser una apropiación indebida a la figura residual? Primero, la calidad especial del sujeto activo a la malversación, que es la de funcionario. Oh, pelado, estás inventando la pólvora. Ojo, ojo, esternón, araña, riñón. Si tú lees el artículo 64, ¿te acuerdas del artículo 64? En el inciso primero se establece las circunstancias atenuantes o agravantes que consistan en la disposición moral del delincuente en sus relaciones particulares con el ofendido o en otra causa personal, servirán para atenuar o agravar la responsabilidad de solo aquellos autores, cómplices o encubridores en quienes concurran. Ojo, cuando la ley habla de disposición moral, me lo han preguntado antes, a nadie le interesa si te gusta la U, si te gusta Colo-Colo, si te gusta la televisión en la pieza o en el living. Cuando se habla de disposición moral, de lo que se está hablando es de situación personal. Eres hijo, eres carabinero, eres funcionario, eres médico, eres abogado. Calidad especial que es inherente a la persona. Esas son lo que se llaman circunstancias subjetivas. El código dice jurídicamente se le llama tautología, coloquialmente, no quiero decir una tontería, quiero decir una cosa que está de más, que es obvia, que las circunstancias subjetivas no se transmiten. Así de simple, ¿soy o no soy tu papá? ¿Soy o no soy funcionario público? Bueno, hay situaciones límite en que es bien discutible, por ejemplo, el gerente de una empresa pública, yo creo que sí es funcionario, pero hubo una discusión importante en la jurisprudencia. Y dice que la calidad personal no se comunica. ¿Y cómo se regula entonces la comunicabilidad? Sí, pero si eso es re fácil, eras tú, sí. No, pues señor, porque no hay, desgraciadamente en nuestro código no hay una cláusula general que se haga cargo del problema de la comunicabilidad. ¿Mm? Te voy a ir explicando al tiro esto. Inciso segundo del artículo 64. Las que consisten en la ejecución material del hecho o en los medios empleados para realizarlo, servirán para atenuar o agravar la responsabilidad únicamente de los que tuvieran conocimiento de ellas antes o en el momento de la acción o de su cooperación en el delito. O sea, lo que te está diciendo el código, con otras palabras, es que las circunstancias objetivas, las inherentes al hecho, no se comunican. Perdón, las inherentes al hecho se comunican siempre y cuando al momento del hecho, el sujeto tenga conocimiento de ella. Tampoco te están diciendo nada. Te están diciendo las circunstancias subjetivas son inherentes a la persona, las circunstancias objetivas son las inherentes al hecho. ¿Ya? ¿Y dónde está ahí? Y esas se comunican si el sujeto las conoce al momento del hecho. O sea, un terremoto y cometes el delito en ese estado de calamidad. Pero no hay una regla de comunicabilidad. No, de hecho, vamos a ir viendo cuando el código se ha querido hacer cargo del problema de la comunicabilidad, lo ha hecho a través de cláusulas determinadas, de cláusulas específicas. Entonces, estoy buscando en el Código Español existe una regla general de comunicabilidad. Acá está.
quiero mostrarles ahí. Para que entiendan la regla que en el Código chileno no existe. Artículo 31 del Código español. El que actúe como administrador de hechos, de derechos, de una persona jurídica, como dicen los colombianos, no, dicen una cosa muy grosera. Póngame atención. O en nombre o representación legal o voluntaria de otro, responderá personalmente, mira lo que viene ahora, aunque no concurran en él las condiciones, cualidades o relaciones que la correspondiente figura de delito requiera para poder ser sujeto activo al mismo, si tales circunstancias se dan en la entidad o persona en cuyo nombre o representación obre. ¿Mm? O sea, existe una cláusula genérica de atribución de responsabilidad para el sujeto que no reúne la calidad especial que exige el tipo penal. ¿Qué pasa en el Código chileno? En el Código chileno existen reglas especiales de comunicabilidad. ¿Qué son reglas especiales? ¿Ya? Entendamos, para volver a ver qué es lo que falta en nuestro código. No, en nuestro código falta una regla general de comunicabilidad. Este es el Código Penal alemán, una versión española del año 2000, está bastante desactualizado, pero para lo que queremos estudiar nos sirve. En el Código alemán también existe una cláusula general que explica la comunicabilidad, que está en su artículo 14. Actuar en representación de otro, según actúe alguien, 1, como órgano de representación autorizado de una persona jurídica o como miembro del órgano; 2, como socio representante autorizado en una sociedad comercial, no nos sirve, acá viene lo que nos sirve; o como representante legal de otros. Habrá una ley que funde la calificación del tipo según las especiales, acá está, según las especiales características personales, relaciones o circunstancias, aplicable también al representante, aunque no concurran estas características, sino en el representado. O sea, en eso, algo similar sucede en el Código español, ¿ya? Pero no acontece en nuestro código. Dijimos, en el código se define lo que es una circunstancia personal, es la que es inherente a la persona, no se comunica. Se define lo que es una circunstancia objetiva, la inherente al hecho, se comunica si se tiene conocimiento de ella, pero no te dice nada, no te dice nada. Entonces, ¿dónde tenemos reglas de comunicabilidad? Son normas dispersas. Mira, por ejemplo, el artículo 194. Dice, mira, el particular que cometiere en documento público o auténtico alguna de las falsedades designadas en el artículo anterior sufrirá la pena de presidio menor en sus grados medio máximo. La pregunta que te quiero hacer razonar es la siguiente. ¿Qué pasaría si no existiera el artículo 194? Como pasa en un montón de delitos especiales. ¿Cómo se castiga el particular que no reúne la calidad exigida en el tipo? O sea, el 193. El 193 se castiga al funcionario público que falsifica un documento público, ¿cierto? ¿Cómo castigas al particular en la misma conducta si no existiera norma especial? Ese es el grave problema que tiene nuestro código, y ese es el problema que se presenta en la malversación y en el fraude al fisco. Pero no se presenta en el cohecho, porque en el cohecho hay
regla especial de comunicabilidad. ¿Dónde? En el artículo 250. Mira lo que dice el inciso primero. El que diere, ofreciere o consintiere en dar. No dice, no, este delito puede cometer cualquier persona. El que diere, ofreciere o consintiere en dar a un empleado público un beneficio económico o de otra naturaleza en provecho de este o de un tercero en razón del cargo del empleado en los términos del inciso primero del artículo 248 o para que realice las acciones o incurra en las omisiones señaladas en los artículos 248, inciso segundo, 248 bis y 249, o por haberlas realizado o haber incurrido en ellas, será castigado con. Entonces, no existe, bueno, la pregunta de nuevo, ¿cómo resolveríamos el problema si no existiera esta norma? Último ejemplo. A propósito de los delitos concursales, mira la regla del artículo 463 cuater. Será castigado como autor de los delitos contemplados en los artículos 463, 463 bis y 463 ter, quien en la dirección o administración de los negocios del deudor, o sea, estamos castigando aquí al que no reúne la calidad especial exigida por el tipo, sometido a un procedimiento concursal de reorganización o liquidación, hubiese ejecutado alguno de los actos o incurrido en alguna de las omisiones allí señalados o hubiese autorizado expresamente dichos actos u omisiones. ¿Qué es lo que te estoy tratando de comunicar? Cuando el legislador chileno ha querido hacerse cargo del problema de la comunicabilidad, lo ha hecho a través de cláusulas específicas en delitos determinados. Y en la malversación no existe esa cláusula específica y en el fraude al fisco tampoco existe esa cláusula específica. Sí existe en el cohecho y en otros delitos funcionariales también, por ejemplo, las negociaciones incompatibles. Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo del problema? Es lo que estamos intentando explicar en esta clase. Estoy exponiéndoles cuál es el problema. Entonces, ¿por qué la malversación no puede ser una apropiación indebida? Primero, por la calidad especial del sujeto activo, que es la de funcionario. Y para enredar más todo, tampoco hay claridad en cuanto al concepto funcionario, que es lo que vamos a explicar poco más adelante. Segundo argumento, ¿por qué la malversación no puede ser una apropiación indebida? El objeto material. El objeto material en la malversación tiene que tener naturaleza pública. Tercer argumento. Dichos objetos deben estar a disposición del funcionario en razón de su cargo. No basta con una relación con el objeto material, con una relación de hecho, con un caso fortuito. No, el funcionario debe tener el objeto material a su disposición en razón del cargo. Más argumentos. El objeto material en la apropiación indebida, fuera de no tener carácter público, debe referirse principalmente a bienes corporales, muebles ajenos, que sean especie o cuerpo cierto. De forma excepcional, se refiere a géneros, el dinero. Mira qué pasa con la malversación. La malversación de caudales públicos, en cambio, se construye precisamente al revés. Esto es, otorgando un concepto amplio a sujeto material cuando habla de efectos o caudales.
Más argumentos. Y este me parece a mí el más duro, el más contundente. En Chile, la penalidad de la malversación se encuentra graduada según el monto malversado. Tú me dirás, bueno, en la apropiación indebida también. Sí, pero mira la diferencia. En Chile la penalidad de la malversación se encuentra graduada según el monto de lo malversado en los términos del 233, mientras que la penalidad de la apropiación indebida sigue la regla del artículo 467. Hasta ahí ya. La pregunta es, el razonamiento es, si el 233 fuera una apropiación indebida, ¿por qué no establece para su penalidad la remisión al artículo 467, como lo hace el 470 número 1? ¿Me siguen? Si derechamente el legislador hubiese pensado el artículo 233 es una apropiación indebida, ¿por qué entonces cuando determina su penalidad lo hace en la misma norma y no lo hace remitiendo al artículo 467? Pero si son lo mismo, pues. No, pues no son lo mismo. Perdón lo coloquial. ¿Me entienden? Es decir, en ambos tipos se sigue el modelo de determinar la entidad de la cuantía para graduar la pena, pero se trata de penas diferentes y se trata de un modelo de graduación de las cuantías que también es diferente. ¿Qué sucede con el fraude al fisco? Con el fraude a don Francisco. Vamos a hacer un recreo, son las 10:33. Volvemos a las 10:45. Ok, gracias. Reanudar la grabación. Seguimos. ¿Qué sucede con el fraude al fisco? Según la mayoría, aquí también se trataría de un delito especial impropio. El problema es que la mayoría sostiene que sería una forma de estafa o de defraudación, por lo que el artículo 239 exigiría para su consumación del engaño y del perjuicio, que sabemos es propio de toda estafa. Comprendido de esta manera, sería posible sancionar al extraneus que participa con el funcionario, ya sea por la estafa del artículo 468 o 473, si es que perdón, tú sostienes que la figura básica o residual está en uno de esos artículos, o en la estafa especial del fraude de subvenciones del artículo 470 número 8. Nosotros sostenemos que esto no es posible, puesto que para que haya una estafa hay que engañar a otro, y de la lectura que se efectúa del artículo 239, no estamos frente a la situación en que se engaña a otro. ¿Por qué? Porque es el empleado público el que se engaña a sí mismo o consciente que otro lo engañe. Estamos hablando de que el perjudicado en este caso es el Estado. Veamos cómo entonces resolvemos el problema. ¿Alguien está con su micrófono encendido y siento ruido de fondo? Si lo pudiera apagar, por favor. Ahí sí. Y lo puedan encender para hacer preguntas. Falta de precisión. ¿Qué pasa? Esta tesis incurre en una serie de imprecisiones que llevan no solo a un entendimiento erróneo del fraude al fisco a nivel dogmático, como vamos a explicar, sino que incluso genera una serie de problemas en su aplicación práctica. ¿Qué argumentos damos para señalar
que no existe identidad con la estafa. Primero, el fraude al fisco tiene su fundamento no en un engaño, porque para que haya engaño tienes que dirigir esa información falsa o ocultar información verdadera a otro, no a ti mismo. El fraude al fisco tiene su fundamento no en un engaño, sino en la administración desleal por parte del funcionario del patrimonio público, que eventualmente puede realizarse tanto por un engaño como por un abuso de confianza. Entonces, sustancialmente, en su estructura, no estamos frente a un engaño, sino a la administración desleal del patrimonio ajeno. Otro argumento. Este delito puede cometerse tanto defraudando como consintiendo que se defraude, apareciendo claramente de la segunda hipótesis que no es necesario que el funcionario público realice engaño alguno para ser sancionado a título de fraude al fisco. Otro argumento. La doctrina mayoritaria llega a soluciones inconsistentes en relación con la entidad del engaño. Acuérdate que a propósito de la estafa, se exige una entidad, una suficiencia del engaño para que éste sea típico. Nosotros decimos que el engaño bastante para generar el error, el engaño suficiente para generar el error, se determina con criterios de imputación objetiva del resultado, no según la doctrina de la puesta en escena, porque la teoría de la puesta en escena conlleva injustos que son inexplicables. Por ejemplo, se estandarizan a todas las víctimas, es decir, todas las víctimas tienen que tener el mismo nivel de diligencia respecto a cómo incurren en el error, lo que político-criminalmente y en la práctica es súper injusto. Está bien que se le exija a las víctimas un mínimo de diligencia. Frente a una materia que es esencialmente fragmentaria, no parece del todo justo que protejamos al que es completamente negligente en la protección de su propio patrimonio, porque el derecho penal es eminentemente fragmentario, tiene que intervenir tratándose de los ataques más graves a los bienes jurídicos más importantes y tratándose de intereses materiales, es decir, que son separables de la condición de persona. Es razonable entender que, protégete a ti mismo y después te protege el Estado. Pero, ¿hasta dónde llega esa protección? Yo pienso que tiene que ser mínima. No podemos decir, la puesta en escena parte de un aforismo que el derecho penal no protege a los necios. Costalapo, eso purgué, ¿no? Necio en sentido amplio, al desinstruido, al negligente, no es justo, no es justo. Pero por eso el parámetro o baremo del hombre medio es diferente al de otras ramas del ordenamiento jurídico. Es mínimo. ¿Qué es lo mínimo que le podemos exigir a una persona? Entonces, volviendo, la doctrina mayoritaria llega a soluciones inconsistentes en relación con la entidad del engaño que se exige para el delito de fraude al fisco en relación con la estafa, pues mientras que en el segundo se requiere, según la mayoría, una puesta en escena, en el primero se dice que no, fíjate. Por favor, revisa los manuales comunes al uso en un parrafito, 3 líneas. Te dicen el título de imputación, con ese vocabulario, pero a lo mejor bien similar. El título de imputación correlativo al fraude al fisco y la estafa. La diferencia es que aquí no se exige una puesta en escena. Como dice Luis Miguel, decídete. ¿La estafa exige o no exige puesta en escena? No, o sea, lo relevante para la imputación es que ese engaño sea suficiente para generar un error. ¿Y cómo se determina esa suficiencia? Existen muchas teorías. La que postulamos nosotros es que tiene que realizarse con imputación objetiva, igual que el homicidio, igual que las lesiones, porque tanto la estafa, el homicidio como las lesiones son delitos de daño, de resultado. Ahora vámonos al concepto de funcionario. Artículo 260.
otro grave problema que se presenta en nuestra legislación. ¿Por qué, dirás tú? Vamos al 260. Para los efectos de este título y del párrafo cuarto del título tercero, esta frase que pasa un poco desapercibida cuando uno está en pregrado estudiándola, no, derechamente pasa bien desapercibida. Es el argumento que se puede utilizar para decir, bueno, el código es claro al decir, para los efectos del título tanto, funcionario es el que vamos a definir ahora. Te dejo planteado la primera pregunta. ¿Necesariamente es funcionario solamente para efectos del derecho penal los sujetos relacionados con esos títulos? Y fuera de esos títulos, ¿qué concepto de funcionario rige? ¿El del derecho administrativo? Te dejo planteada la pregunta con otra posible respuesta. Pregunta-respuesta. ¿Te parece razonable, político-criminalmente, que en el mismo código hayan dos conceptos de funcionario? Mira, si tú piensas eso, me estoy alejando, yo sé que me estoy alejando. Gustavo disperso, lo sé, pero es necesario para entender la sustancia de lo que estamos explicando. ¿El concepto será formal? Acuérdate que hay un agravante en el artículo 12, que está fuera de los títulos acá mencionados. Y existe otro delito que tiene aplicación práctica, la falsificación de instrumento público, 193. También está fuera de esto. Mira, para los efectos de este título y el párrafo cuarto del título tercero, se reputa empleado todo el que desempeñe un cargo o función pública, sea la administración central, ahí está la cagada, cargo o función pública, sea la administración central o en instituciones o empresas semifiscales, municipales, autónomas u organismos creados por el Estado o dependientes de él, aunque no sean de nombramiento del jefe de la República, ni reciban sueldo del Estado. No obstará a esta calificación el que el cargo sea de elección popular. O sea, es funcionario para efectos penales, un notario, un conservador, un diputado, un receptor. Pero si tú sigues una interpretación meramente formal, quedan fuera del título los notarios. Porque según el derecho administrativo, el notario yo entiendo que no es funcionario. Y en el artículo 12 tú tienes un agravante, prevalece el carácter público que tenga el culpable, salvo que sea un delito funcionario para no infringir el non bis in idem. Acuérdate, artículo 63. Ya que ¿qué recorcho les estoy diciendo? Vuelve a la norma. Estamos en el 260. Para los efectos de este título y del párrafo cuarto, título tercero, se reputa empleado. No está comprendido aquí el notario, a propósito del 193,
y algún sujeto que prevalezca de su calidad de funcionario para delinquir, que no sea un delito funcionario. Porque acuérdate que tenemos la limitación del artículo 63. No producen el efecto de aumentar la pena las circunstancias agravantes que por sí mismas constituyen un delito especialmente penado por la ley. No puede ser un delito funcionario, o que ésta haya expresado al describirlo penal. Tampoco lo producen aquellas circunstancias agravantes de tal manera inherentes al delito que sí la concurrencia de ellas no pueda cometer. Voy dejando estas interrogantes para ir dando ahora las explicaciones. Un elemento decisivo. Estamos explicando el concepto penal de funcionario. Un elemento decisivo a la hora de determinar el sujeto a quien es factible atribuir responsabilidad penal por los delitos de malversación de caudales y fraude al fisco es el de funcionario público o empleado público, elemento normativo del tipo que debe ser entendido según lo dispuesto en el artículo 260 del Código Penal y no según las normas del derecho administrativo. Recuerda, para ir adelantando la argumentación, recuerda que la tipificación de los delitos funcionarios en el Código Penal chileno, es asistemática, es inorgánica. Y el código en el artículo 260, lo que quiere decir, aquí tienes que utilizar una interpretación teleológica, funcional. Lo que quiere decir el código es que para los efectos de los delitos funcionarios se entiende por empleado público todo aquel que ejerce un cargo o función pública. Quizás la reacción ahí fue desafortunada, se trató de realizar para cumplir con el mandato de certeza, del principio de legalidad, pero no olvidemos que dentro de los criterios generales de la interpretación también está la interpretación teleológica, el fin de la norma. Y la tipificación de los delitos funcionarios en el Código chileno es inorgánica, asistemática. No podía describirlo de otra manera, si quieren. Y político criminalmente es impresentable, indefendible, que existan dos conceptos de funcionarios en el mismo código. Y el concepto penal de funcionario es más amplio, todo aquel que ejerce un cargo o función pública. En lo que en materia penal concierne, las distinciones entre funcionario o empleado público que se identifican en el derecho administrativo no tienen relevancia. ¿Por qué? Porque lo relevante no es el título formal que ostenta el sujeto, sino que su función dentro del aparataje administrativo. O sea, lo que se está queriendo decir aquí, tenemos que seguir una interpretación teleológica, funcional, y no una interpretación meramente formal. Porque si seguimos una interpretación meramente formal, estaríamos cayendo en dos inconsistencias político-criminales. Primero, no sería funcionario público el notario, o sea, nunca habría falsificación de instrumento público cometida por un notario, ¿se entiende? Porque no podría ser funcionario. Estoy dando un ejemplo, al voleo. Y político criminalmente, por las lagunas de punibilidad que se presentan y por la falta de criterios para resolver los problemas prácticos, produce un problema político criminal que es insoslayable. Entonces tiene que ser un solo concepto. Y el concepto tiene que ser amplio, el del artículo 260. ¿Cuál es este concepto funcional, interpretación teleológica del que estamos hablando? Se ha dicho acertadamente que el Código establecería en su artículo 260 un concepto funcional de funcionario público,
¿Qué significa esto? Abarca una infinidad de situaciones no cubiertas por la estricta regulación del estatuto administrativo, para lo cual, por ejemplo, no serían funcionarios públicos los notarios, tampoco los empleados del conservador de bienes raíces. ¿Cuál es el alcance del concepto de función pública? Detenernos sobre el contenido de la acepción de función pública resulta imprescindible a la hora de determinar quiénes pueden ser sujetos activos de los delitos de malversación y de fraude fiscal. En términos generales, al hablar de función pública, como bien jurídico protegido, se alude al correcto funcionamiento de la administración pública como una prestación de servicio a los ciudadanos y el cumplimiento de los criterios objetivos que corresponden a los fines del Estado. Ahora, seguir una interpretación funcional, teleológica, no significa ampliar el ámbito de la punibilidad. Y por eso tenemos que proponer una interpretación restrictiva. Imagino que alguno habrá estado pensando que la interpretación propuesta es contra reo. No podemos proponer una interpretación contra reo porque vulnera el principio de legalidad. Entonces, ¿cuál sería la interpretación restrictiva que se propone? El correcto funcionamiento de la administración pública se erigiría como el bien jurídico protegido de todas aquellas figuras penales relacionadas con el ámbito de gestión. Sin embargo, la injerencia de la actividad administrativa en el entorno privado dificulta, en cierta manera, la identificación del contenido del concepto de función pública. Por ello, se debe acotar el alcance de tal precepto para delimitar qué tipo de conductas ostentan el desvalor suficiente para poner en peligro a este bien jurídico. ¿Cuáles son estas propuestas? Existe una concepción teleológica o finalista que está compuesta dice que la función pública está compuesta por aquella actividad que persigue las satisfacciones de necesidades materiales del interés general mediante mediante la prestación de servicios. Tenemos la teoría objetiva o formal, que dice la función pública o privada será función pública o privada según el sector del ordenamiento jurídico que contemple el régimen de giro de la institución, es decir, si está sometido a derecho público o privado, el giro propio de sus funciones. Tenemos una teoría mixta. Combina las concepciones antes señaladas y construye un concepto de función pública en base a tres criterios. Uno subjetivo, uno es teleológico, no teológico, uno teleológico y otro objetivo. Según el criterio subjetivo, función pública es la actividad llevada a cabo por un ente público. Según el criterio teleológico, error de tipeo, función pública es aquella que persigue fines públicos. Y el criterio objetivo dice, función pública es la actividad realizada mediante actos sometidos al derecho público. En esta clase de delitos, no es admisible concebir la concurrencia de extraños al círculo de sujetos que se encuentran en la posición, tanto jurídica como fáctica, de preservación del bien jurídico protegido. ¿Cuál es el motivo, la razón, fundamento? La realización de la conducta típica solo compete al portador de la calificación o el estatus que se exige en la norma, que es personal. Artículo 64, inciso primero. Circunstancia subjetiva o personal. ¿Eres o no eres funcionario? Uno de los elementos esenciales para efectos de identificar si existe o no intervención del sujeto para con el ejercicio de la función pública, dice relación con un criterio de índole material.
entendido como la competencia de éste para efectuar la correcta gestión de la administración pública. Sin embargo, tal actitud no es suficiente para identificar a un eventual autor de un delito en contra de la función pública, sino que también es necesario, esto es sumamente relevante, que actúe dentro de su cargo. ¿Qué significa esto? La función pública se construye sobre la base de caracteres normativos, que varía de un delito a otro. Por ello, frente a cada tipo penal en específico, se debe realizar un análisis de determinación de aquello que se pretende tutelar. Esto en general, y ahora vamos entrando a los tipos de malversación y fraude al fisco. En la malversación propiamente tal, se debe ahondar necesariamente en el injusto propio de la malversación, con la finalidad de identificar quiénes pueden ser sujetos activos. Tradicionalmente, se ha entendido por la doctrina en Chile que el bien jurídico de la malversación es la probidad administrativa, radicando el desvalor de la conducta en la infracción de los deberes de fidelidad a los cuales el funcionario se somete. Críticas que realizamos a la doctrina chilena tradicional. Tal apreciación hace a un lado el evidente carácter patrimonial de la presente figura, en vista de que no basta una infracción a los deberes del cargo para incurrir en el delito, sino que se debe poner en peligro el correcto funcionamiento de los servicios públicos en base al mantenimiento de los recursos y su correcta gestión. De esta forma, se debe interpretar al bien jurídico protegido como el patrimonio público desde una perspectiva funcional y no meramente económica, como sería, por ejemplo, el delito de administración desleal o la estafa. ¿Cuál es el fundamento de esta crítica? Tal comprensión de esta figura delictiva desde una perspectiva patrimonial o funcional es conteste con la circunstancia, lo que hablábamos hace un rato, respecto a la pena, de que la pena del delito de malversación, previsto en el 233, atienda al monto de lo sustraído para determinar la penalidad en concreto. Doble argumentación. Primero decíamos, las penas en el artículo 233 no se remiten al 467. ¿Se acuerdan? Para decir, chuta, en realidad no es una apropiación indebida. Y ahora lo que estamos diciendo en cuanto a cuál es el bien jurídico protegido, el patrimonio público. También nos estamos refiriendo a la probidad administrativa, pero en concreto al patrimonio público. ¿Por qué? Porque el mismo 233, ¿para qué entonces se atiende al monto de lo sustraído para determinar la pena? Si es que no hay un aspecto patrimonial a tomar en consideración en cuanto al bien jurídico, no tendría ningún sentido. Entonces, repito, esta comprensión de la figura, desde una perspectiva patrimonial o funcional, es conteste con la circunstancia de que la pena que se determina en el artículo 233 toma en consideración el monto de lo sustraído para determinar su penalidad en concreto. ¿Cuál es el sujeto activo de la malversación? Vamos de lo general a lo particular. Debe cumplir con las características de todo delito funcionario. Debe ser garante del correcto desempeño de la gestión pública. Su intervención en la función pública debe ser efectuada dentro de sus competencias que emanan del cargo en la administración, pero además es aquel que ostenta una especial relación con el objeto material del delito, una función, una relación, mejor dicho, funcional y restrictiva. Hay algunos autores que dicen que basta con que sea de hecho, que incluso basta con que sea fortuita. Eso es, perdón la expresión coloquial, estirar demasiado el chicle de la legalidad. Se trataría de
de delitos de mera actividad. No, pues es un delito contra el patrimonio con apellido público y para determinar una interpretación restrictiva que explique la relación del sujeto con el objeto, tiene que ser necesariamente funcional y restrictiva. Vamos a ello. Fundamento que explica el quantum del injusto. La gravedad de la pena a imponer se justifica por tratarse de actuaciones de funcionarios públicos con una relación específica con el patrimonio público, al cual tienen acceso por la competencia que emana de su cargo, quebrantándose con ello el deber de imparcialidad que incumbe a todos los funcionarios para poder servir con objetividad a los intereses de la sociedad a través de la ejecución de las conductas que se describen en el tipo penal. ¿Cómo explicamos esta relación con el objeto material? La circunstancia objetiva del tipo penal, esto es, que los caudales o efectos públicos que tiene a su cargo el respectivo funcionario debe ser interpretado en sentido estricto, acuérdense, relación funcional, debe ser interpretado en sentido estricto de manera tal que el empleado debe tener a su disposición el objeto material en virtud de la función concreta que este sujeto desempeña dentro de la estructura administrativa. ¿Qué pasa con el funcionario que se encuentra con la bóveda, un tribunal? Yo recuerdo haber estado en un juzgado del crimen antiguo, ¿cierto? Con el secretario utilizando un poder, detrás de él una bóveda, y en una oportunidad me acuerdo de haberla visto abierta. Yo no soy funcionario. Estoy pensando qué hubiera pasado si yo hubiera sido funcionario y voy donde el secretario a sacarle una firma y el secretario dice, espérate un momentito que necesito ir al baño, y va al baño a hacer un pipicito. Y él se encuentra con la bóveda abierta, con un cerro de billetes, y saca por ahí unos billetitos naranjitos, ¿eh? Y se los lleva. ¿Eso qué es? ¿Vio que es importante? Yo creo que respecto al secretario, sería un peculado por negligencia inexcusable. Pero ¿cómo decir? Oye, infringió deberes de cuidado, po. Él en relación con su función, tenía a cargo el objeto material. Pero el otro empleado público que por casualidad el gato que por casualidad se encuentra con su ratón, yo creo que no. ¿Se entiende, no? Yo creo que ahí sería hurto de dinero, respecto del funcionario que se encuentra con la bóveda abierta. Explicación del fundamento de nuestro argumento. Radica en la descripción típica misma del delito. En el artículo 233 se establece una modalidad omisiva de malversación, consistente en que un funcionario no impide que un tercero sustraiga los caudales o efectos puestos a su cargo, lo que se identifica con un entendimiento de que el injusto penal estaría radicado en la posición funcional del sujeto respecto a la guarda o conservación del patrimonio público del cual dispone de hecho. Ejemplo, extraído de la jurisprudencia española. No concurre dicho elemento típico en el caso de una cocinera de un hospital público que sustraía alimentos destinados a la provisión de dicha cocina por no tener asignada la competencia de adquisición de alimentos. Conclusión acerca del planteamiento propuesto. No todos los funcionarios pueden ser sujetos activos del delito de malversación, en cualquiera de sus formas, por cuanto la infracción penal consiste en infringir los deberes concretos de custodia o administración
que emanan de la relación entre funcionario y caudales públicos, pudiendo ser autor solo aquel a quien se le ha encargado la custodia o salvaguarda de los caudales o efectos públicos respectivos, siendo esto una competencia específica emanada del cargo. ¿Cómo se determina la relación, esta relación funcional del sujeto con el objeto material? Se acota el ámbito punitivo al sujeto a quien incumba específicamente el deber de manejo de los bienes puestos a su disposición, quedando fuera de ello infracciones a deberes generales, debiendo determinarse de acuerdo con las normas del derecho administrativo cuando los caudales o efectos están al cuidado del funcionario en razón de su cargo. Ejemplos. Hay malversación en caso de que al funcionario se le hayan otorgado fondos para que los custodie o administre y los distraiga o desvíe para la satisfacción de una finalidad particular, ya sea propia o ajena. El fundamento de la sanción penal en este caso es la infracción al deber específico de reintegrar los caudales o efectos desviados. Ello por cuanto en todos aquellos casos en que un sujeto recibe bienes de naturaleza fungibles, de acuerdo con la regulación del derecho privado, se hace dueño del mismo, volviéndose deudor de la misma cantidad recibida. Naturaleza jurídica de la malversación. Es un delito especial según nosotros. Es un delito especial propio. ¿Por qué? Bueno, ya hemos dado argumentos para decir por qué no es impropio, pero entonces, ¿por qué es propio? Porque es un delito especial propio. Por cuanto el destinatario de la norma, es decir, al sujeto a quien es posible imputar como hecho propio el ilícito cometido, es un funcionario que se desenvuelve en la administración pública, quien a su vez debe tener bajo su cargo o función determinados caudales o efectos pertenecientes al patrimonio público e infringe sus deberes concretos de custodia. Argumento de texto para llegar a la misma conclusión. El mismo Código Penal, en el inciso primero del artículo 238, establece una regla especial de comunicabilidad. ¿Recuerdan esto que explicaba al principio de la clase? Que en el código no existen reglas generales de comunicabilidad, sino que solamente reglas específicas. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo, en el artículo 238. El mismo código, en el inciso primero del artículo 238, establece una regla especial de comunicabilidad, señalando que será considerado autor de malversación, en cualquiera de sus formas, el particular que ostente una especial vinculación con los fondos objeto del delito, siendo esta una posición especial que puede ser fundada en una orden administrativa dada por un funcionario competente. Veamos el 238. Las disposiciones de este párrafo son extensivas al que se haya encargado por cualquier concepto de fondos, rentas o efectos municipales o pertenecientes a un establecimiento público de instrucción o beneficencia. En los delitos a que se refiere este párrafo, se aplicará el máximo del grado cuando el valor de lo malversado excediere de 400 unidades tributarias mensuales, siempre que la pena asignada al delito conste de uno solo en conformidad a lo establecido en el inciso tercero del artículo 67 de este código. Si la pena consta de 2 o más grados, se impondrá el grado máximo. Entonces, el mismo código en el artículo 238 establece una regla especial de comunicabilidad. Y expresando, o de su lectura, se puede concluir que esta vinculación del particular con los objetos materiales es una posición especial que puede estar fundada en una orden administrativa dada por un funcionario competente. Una interpretación contraria provocaría una desnaturalización de la esencia del delito de malversación, toda vez que este delito supone un ataque al correcto desempeño de la administración pública en el manejo de los caudales o fondos públicos.
Y ese en debe referirse a una relación material. Vamos ahora al sujeto activo del fraude al fisco. Idéntico análisis se debe efectuar para efectos de determinar el círculo de autores del delito de fraude al fisco, que se prevé en el artículo 239. El hecho de intervenir en operaciones por razón del cargo implica necesariamente que tal funcionario tiene específicamente facultades en dicha operación, estando dotado de competencia para participar en la gestión en el entendido de que le cabe cierto grado de responsabilidad en la corrección del procedimiento y de las decisiones. Vamos al análisis del tipo. ¿Qué son operaciones? Inciso primero del artículo 239. El empleado público que en las operaciones en que interviene en razón de su cargo, defraudare o consintiere que se defraude al Estado, a las municipalidades o a los establecimientos públicos de instrucción o de beneficencia, sea originándoles pérdida o privándoles de un lucro legítimo, incurrirá en la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo. El empleado público que en las operaciones. ¿Qué son operaciones? Tenemos que abogar por una interpretación restrictiva. Por la voz operaciones se entiende que son negociaciones o contratos dotados de contenido patrimonial que se celebran, desarrollan o ejecutan entre un particular y un ente público. Ojo, la norma no indica prevaliéndose del cargo o de las oportunidades que éste brinda, porque parte de la base de un abuso de ciertas atribuciones y está impedido de abusar de ellas a quien tampoco es capaz de ejercerlas. ¿Cuáles son las fuentes para la competencia del funcionario? La interpretación restrictiva encuentra su fundamento en que el sujeto debe actuar en base a su competencia. Y esta competencia solo puede ser otorgada por ley, por un reglamento, por una resolución o una orden de la autoridad, pero nunca por circunstancias de hecho. El empleado incompetente o aquel que se haya incluido fuera de sus atribuciones en la operación, responderá por los delitos comunes que configure su hecho, agravándose su responsabilidad por la agravante genérica prevista en el artículo 12, número 8. Argumento de texto para llegar a la misma conclusión. Lo anterior debe ser analizado en conjunto con la descripción típica de la norma que exige que el empleado actúe en razón de su cargo, lo que delimita el círculo de autores a quienes participan en la operación, pudiendo determinar el resultado final del ejercicio. Con todo, solo podrá ser autor aquel empleado público que cuenta con poderes legítimos de disposición sobre el patrimonio público y que abusa de la facultad mediante un ejercicio irregular y nocivo de los intereses que se le confió. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del fraude al fisco? Coincidimos con la doctrina mayoritaria en cuanto a identificar al fraude al fisco como un delito especial impropio, sin perjuicio de que la figura residual estaría constituida no por el delito de estafa, porque la estafa tienes que engañar a otro, y aquí te estarías engañando a ti mismo, sino por el delito de administración desleal de patrimonio ajeno, previsto en el artículo 470, número 11 del Código Penal. Recordemos, ¿cuáles son las exigencias doctrinarias que las podemos identificar en el 470, número 11, para determinar que estamos frente a una administración desleal? Primero,
la existencia de un poder o mandato de hecho o de derecho. ¿Qué significa eso? No es relevante, para efectos del tipo, que cumpla o no con las formalidades legales para que el mandato produzca efectos jurídicos. Para efectos del tipo basta con que materialmente cumpla con esas funciones. Entonces, mandato de hecho o de derecho. 2, que el mandatario se exceda en sus facultades. Pero ¿y cómo me vas a decir que se puede exceder en sus facultades si no fue otorgada con las solemnidades legales? Bueno, en materia penal tú puedes probar con cualquier medio apto para producir fe. Normalmente habrán correos electrónicos, habrán testigos que escucharon las instrucciones, etc. ¿Ya? Segundo requisito, que el mandatario de hecho o de derecho se exceda en sus facultades. Y el tercer requisito, que el mandatario de hecho o de derecho que se exceda en sus facultades cause u ocasione un perjuicio al patrimonio administrado. ¿Ven? Eso es un fraude al fisco. Saltan a la vista las similitudes del injusto de ambos delitos, dado que en los dos preceptos se sanciona la infidelidad en la gestión de un patrimonio ajeno, del cual se tiene la custodia por las competencias otorgadas por el titular, solo que en el caso del fraude al fisco, el patrimonio estaría constituido por las arcas fiscales, a diferencia del delito de administración desleal, cuyo titular es un particular. ¿Qué sucede con la intervención del no funcionario? Fuera de los casos en que se encuentra prevista una sanción específica para los particulares, esto que hablábamos recién de las reglas de comunicabilidad especialmente reguladas, surge el cuestionamiento de cuál es la sanción de un sujeto que interviene dentro de un delito de malversación de caudales o fraude al fisco sin ostentar la calidad que exige la norma. Me pasé de los 45 minutos. Vamos a hacer una pausa de 10 minutos. Son las 11:30. Sí, bien digo, 11. Volvemos a las 11:40. Voy a pausar la grabación. Gracias. Reanudo la grabación. Entonces, volviendo a la naturaleza jurídica del fraude al fisco. Un segundito. Coincidimos con la doctrina mayoritaria en cuanto a identificar al fraude al fisco como un delito especial impropio, pero tenemos ahí un problema en cuanto a cuál es el título de imputación correlativo. Entonces, coincidimos con la mayoría de la doctrina en cuanto a identificar al fraude al fisco como un delito especial impropio, sin perjuicio de que la figura residual estaría constituida por el delito de administración desleal, como explicamos recién. ¿Qué pasa con la intervención del no funcionario? Fuera de los casos en que se encuentra prevista una sanción específica para particulares, como vimos las reglas especiales de comunicabilidad que se encuentran en nuestro código, surge el cuestionamiento de cuál es la sanción de un sujeto que interviene dentro de un delito de malversación o fraude al fisco sin ostentar la calidad que exige la norma. Calidad de funcionario como elemento inseparable. La calidad de funcionario es inseparable del injusto penal, por lo que sin esta la conducta no puede existir, deja de ser delictiva, o bien degenera en otro delito de carácter común. La lesión al bien jurídico viene dada por una lesión al correcto desempeño de la función pública desde dentro, a la cual un particular no tiene acceso, por lo que es imposible atribuir al extraño, desde este punto de vista, la autoría por un delito de esta naturaleza. Como los actos del particular, bajo ningún concepto, ostentan un poder vinculante para con la administración pública,
mucho menos pueden implicar un abuso de poder o un aprovechamiento de ventajas. Argumento de texto para llegar a la misma conclusión. La ley 21.121 incorporó el artículo 260 bis. Mira lo que pasa en el 260 bis. La ley 21.121 incorporó el artículo 200, esa es la ley que les decía yo, que implementó la tipificación de la administración desleal en Chile. La ley 21.121 incorporó el artículo 260 bis del Código Penal, que amplía el plazo de prescripción de la acción penal que se dirige específicamente en contra de un funcionario público. En los delitos contemplados en los párrafos 5, 6, 9 y 9 bis de este título, el plazo de prescripción de la acción penal empezará a correr desde que el empleado público que intervino en ellos cesara en su cargo o función. Sin embargo, si el empleado, dentro de los 6 meses que siguen al cese de su cargo o función, asumiere uno nuevo con facultades de dirección, supervigilancia o control respecto al anterior, el plazo de prescripción empezará a correr desde que cesare en este último. Nuevamente aquí el legislador evidencia una tendencia a acotar el círculo de autores solo a funcionarios públicos, haciendo a un lado al extraño o particular que intervenga en la ejecución del delito, radicando la relevancia de tal regla de prescripción en la función del agente, de su competencia. Esta interpretación teleológica es difícil de rebatir. Político-criminalmente parece impresentable concluir lo contrario. Conclusiones respecto de la malversación y del fraude del fisco. Los delitos de malversación de caudales públicos y fraude del fisco son delitos especiales, por cuanto solo pueden ser ejecutados por quienes posean ciertas condiciones que establece la ley, de manera tal que el destinatario de la norma está identificado por una calificación especial. La doctrina ha señalado que los delitos de malversación de caudales públicos y fraude del fisco son delitos especiales impropios. No obstante, no existe acuerdo respecto a cuál sería la figura paralela o residual. Para efectos de determinar quién es funcionario público y así identificar al destinatario de la norma penal, se debe atender al concepto de función pública, porque el ejercicio de la gestión pública es lo que dota a una determinada persona de la calidad de funcionario público. La función pública es aquella que se proyecta al interés colectivo o social como un bien común, siendo concretada por órganos estatales o dependientes del Estado mediante actividades de naturaleza económica. Lo relevante es que dicha actividad tenga una finalidad pública con miras a la colectividad. Un criterio a tener en consideración para determinar la existencia de una función pública dice relación con el derecho aplicable al giro de la institución misma, cuya naturaleza se cuestiona, dependiendo si se somete a normas de derecho administrativo o de derecho privado. Desde esta perspectiva, es funcionario público aquel que tiene la obligación de efectuar el correcto desempeño de la administración pública, por lo que en su dirección radica la conservación o la deficiencia de la correcta gestión pública. En el derecho penal, no solo se consideran públicos los funcionarios que sean de carrera, sino que también a todos aquellos que efectúen actuaciones con cierta permanencia en pos de la correcta gestión del erario público. Solo puede ser autor de malversación de caudales públicos aquel que infringe deberes concretos de custodia o administración que emanan de una relación entre el funcionario y los caudales públicos. Se erige de esta manera
como un delito especial propio. Por su parte, será autor del delito de fraude al fisco el empleado público que cuenta con deberes legítimos de disposición sobre patrimonio público y que abusa de la facultad mediante el ejercicio irregular y nocivo de los intereses que se le confió. Asimismo, es relevante que este sujeto deba estar dotado de competencias para participar en la gestión con cierto grado de responsabilidad en la corrección de la operación y las decisiones. Por su parte, será autor del delito de fraude al fisco el empleado público que cuenta con deberes legítimos de disposición sobre el patrimonio público y que abusa de la facultad mediante el ejercicio irregular y nocivo de los intereses que se le confió. Asimismo, es relevante que este sujeto deba estar dotado de competencias para participar en la gestión con cierto grado de responsabilidad en la corrección de la operación y en las decisiones. De esta forma, en el delito de malversación de caudales públicos, respecto al particular que interviene en un delito, solo cabe concluir que puede ser sancionado como partícipe por cuanto solo le es atribuible un injusto relacionado con favorecer la lesión de un bien jurídico por parte de un autor, o en caso de no ser procedente tal atribución, se debe afirmar la impunidad. El delito de fraude al fisco es un delito especial impropio cuya figura residual es la administración desleal del patrimonio ajeno, por lo que en el caso en que el sujeto que interviene no cumpla tanto con los presupuestos típicos de la figura agravada como de la residual, se debe afirmar la impunidad.